Bueno chicos, buenos días, ¿cómo les va? Un placer estar acá con ustedes hoy en este ciclo de charlas. ¿Cómo va Paula? ¿Bien? Un saludo a todos, hay Hola, lindo ¿cómo grupo de estás? gente, mucha gente. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy Bueno, lo bien. primero que les voy a pedir es, bueno, me alegro mucho Paula. Les voy a pedir, obviamente estamos trabajando en, Teo, ¿cómo andás? Estamos trabajando en Zoom. Eh, Algunas reglas básicas para que todos podamos escucharnos. Si les parece, ponemos los micrófonos en silencio. El que quiera en algún momento hacer alguna pregunta, por supuesto que van a tener tiempo al final de la charla para hacer preguntas, pero en cualquier caso también pueden levantar la mano con la herramienta ¿cómo es? Y seguramente les damos el permiso necesario para que no nos interrumpamos entre todos. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿de qué se trata esta charla? Esta es una de las primeras charlas que estamos dando en este ciclo donde, como organización, a Kinetic le toca vivir lo que le está pasando a todas las empresas, pero principalmente vemos reflejado lo que nos pasa a nosotros en muchos de nuestros clientes. Y se nos ocurrió hacer un ciclo de charlas donde podamos expresar las cuestiones que la mayoría de las empresas, organizaciones, personas, managers, eh, están sufriendo en este momento o están transitando, no necesariamente es un sufrimiento. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en esta primera charla vamos a hablar de los procesos. ¿Qué ocurre con los procesos en los momentos de crisis? ¿Qué ocurre con los procesos cuando vengo trabajando, cuando tengo, cuando no tengo? Si mi organización está madura, está plantada de forma madura frente a los procesos, ¿cómo los procesos pueden ayudarme a que el negocio funcione igual, habiendo o no habiendo una crisis como la que existimos? Ustedes pueden saber, seguramente, deben conocer organizaciones que están trabajando completamente online. Kinetic es una de esas organizaciones. No quiero decir con esto que tengamos procesos perfectos. Lo que quiero decir es que es una organización preparada para funcionar en este modo. Y obviamente tuvimos que corregir algunas cuestiones, pulir algunas cuestiones en este tiempo de urgencia. Pero hay organizaciones, algunas de las cuales son clientes de Kinetic, otras de las cuales son empresas que todo el mundo conoce, que lamentablemente no pueden operar o están operando con restricciones. Entonces se nos ocurrió en este ciclo de charlas ver cuáles son las cuestiones que hacen que una empresa no pueda operar, que las personas no puedan desempeñarse. Ustedes saben que se están publicando también charlas que tienen que ver con eh, el manejo de tipos de crisis. Hoy vamos a hablar de los procesos en tiempo de crisis. Después vienen otras charlas relacionadas a, a la automatización de procesos y unas cuantas cuestiones. Básicamente lo que me interesa acá, y así estaba planteada en la presentación, yo voy a empezar a pasar, espero poder pasar filminas. Básicamente lo que me interesa acá, y estaba planteado de esta manera, es la idea de esta charla, que es una charla muy corta, es poder desmistificar, chicos, desmistificar el concepto de lo que es un proceso y por qué entendemos que son importantes los procesos implementados y funcionando en este momento, que no es ni la primera crisis ni la última crisis, pero sí lo que tiene de particular es que nos ha sorprendido de golpe a todos y de un día para otro tuvimos que estar trabajando de casa, remotos, y bueno, el concepto de proceso es lo que nos interesa. Me presento para quienes no necesariamente nos hemos cruzado antes. Mi nombre es Rodrigo Porta, soy uno de los socios fundadores de Kinetic. Mi parte principal en la organización tiene que ver con dirigir el vertical de negocios que hace a procesos. ¿Bien? Trabajamos con procesos, implementamos estándares, ayudamos mucho a las empresas a que tengan capacidad de medirse, a que incrementen su madurez en su perspectiva de negocio. Ayudamos mucho a las empresas a automatizar sus procesos, a comprender la importancia de trabajar con procesos, invertir en las personas, invertir en conocimiento, invertir en automatización. Eso es básicamente parte principal de mi rol dentro de Kinetic y de cara a los clientes. He tratado en esta presentación de no poner mucho texto, sino un poco más de fotos, ya que es una charla relajada, estamos todos en casa. Esto que están viendo acá en esa filmina, che, Rodrigo, en este tiempo de cuarentena, ¿tenemos que seguir los procesos o no? Aunque ustedes no lo crean, son preguntas reales que nos hacen.
personas reales de empresas reales, directivos reales, managers reales de empresas reales. Si la pregunta es esa, algún problema tenemos, ¿bien? Porque tener que seguir un proceso quiere decir que ese proceso o está doliendo, está raspando, o algo está pasando con ese proceso. Un proceso implementado, un proceso que madura dentro de una organización, es el día a día. La ejecución de lo que uno hace corre básicamente por las venas de la organización. Entonces, en esta charla, lo que se me ocurrió es plantear a la organización no como una organización, sino como un organismo. Y tratar de hacer algunas analogías respecto de cómo se ve un proceso funcionando en un organismo. Imagínense ustedes, imagínense sus cuerpos, imagínense el bebé que está acá, que debe tener algunos cuantos procesos dentro de su cuerpo para poder funcionar. Pero son procesos totalmente naturales, totalmente armónicos con el cuerpo, y uno no nota el proceso ejecutándose. Esa analogía es la que tenemos, de alguna manera, tratar de comprender. No es fácil lograrla. No es fácil lograr naturalizar un proceso de organización. No es para nada fácil. Pero con trabajo, con tiempo, con consistencia, con método, con información, con datos, con indicadores, uno va logrando del momento cero a básicamente 16 meses por ahí, tener un estadio de nivel gestionado, mínimamente gestionado, donde de alguna manera nos vamos a caer un poco, vamos a ir, vamos a volver. Un poquito más de trabajo, unos cuantos meses más, 9 meses más, podemos llegar a un nivel donde pueda tener alguna gestión basada en indicadores, y eso ya me da robustez. Cuando yo tengo indicadores que me permiten tomar decisiones, mi negocio es robusto. Mi negocio, mi forma de gestionar, quiere decir que la organización confía en los datos que genera, con esos datos genera indicadores, y la dirección, los mandos medios, toman decisiones con esos indicadores y aplican de nuevo al negocio, y eso retroalimenta y mejora continuamente el proceso. Ese famoso círculo, ese famoso ciclo, la famosa rueda de Deming de la mejora continua, es básica para todo, ¿bien? Es básica para la vida, es básica para las organizaciones. No es un secreto. Y de hecho tampoco vamos a hablar de ningún secreto. Una forma de gestionar procesos en el momento de crisis tiene que ver con una herramienta que disponemos hoy en día, que es la automatización de procesos. O casualidad, aquellas organizaciones que hoy en día están operando es porque en su momento han intervenido, porque han invertido y porque han entendido la importancia de la automatización de los procesos. Hoy en día, esas organizaciones son las que menos inconvenientes han tenido en migrar a un esquema totalmente remoto. Les voy a contar un caso, pero no es porque sea una empresa cliente nuestra, simplemente porque ha salido en las noticias, hoy lo he visto en las noticias. Un BPO, uno de los BPO más grandes que existe en el mundo, Connecta, me imagino que lo conocen, está operando al 100% con casi 6.500 empleados desde sus casas. ¿Bien? Eso es un ejemplo de organización que trabaja con procesos, que invierte en gestión, que invierte en automatización. Pero para llegar a ese nivel nos hace falta un poquito más de camino, ¿bien? No es empezar de cero y tratar de meter automatización. De lo que vamos a hablar acá, ahí está pasando la siguiente filmina, es, antes del proceso, vamos a llegar en esta charla, al final de la charla, vamos a llegar al concepto de la automatización de procesos. Hasta ahí es donde quiero llegar, ¿bien? Entonces, les estoy adelantando ya de alguna manera cuál es la forma de gestionar procesos en momentos de crisis. ¿Bien? En momentos de relativa calma, aquellas organizaciones que invierten en procesos y en automatización, en momentos de crisis se ven beneficiadas. Pero partamos del comienzo, partamos de entender a la organización como un organismo. Y yo les voy a empezar a hablar, los que me conocen seguramente saben que a mí me gusta mucho hablar del flujo de la información. Porque básicamente un proceso es flujo de información, sobre el cual nos montamos y agregamos conocimiento, agregamos otro tipo de recursos, agregamos competencias humanas, y sobre esa información vamos transformando la realidad de la organización, tomando los requerimientos y generando resultados. ¿Bien? Entonces, si entendemos que la organización es un flujo de información, vamos a entender, yo les puse acá un río, un rápido, con gente remando ahí como con
yendo por los rápidos, ¿bien? Eso sería alguna instancia de algún proceso ejecutándose. Para poder entender el concepto del flujo, tenemos que ver, esto lo hablábamos ayer con algunos chicos que están conectados acá, de un curso de auditor que estamos haciendo. Lo primero que tenemos que hacer es ver las organizaciones acostadas. A las organizaciones horizontalizadas, ¿bien? No sirve, en este momento de crisis, trabajar por jerarquías. No sirve esperar la toma de decisiones, ¿bien? Lo que sirve es responder ante la urgencia. Entonces, aquellas organizaciones que son muy estructuradas, muy verticales, donde al proceso le cuesta hacerse lugar, al flujo de información le cuesta subir para encontrar la decisión y bajar para ejecutar de nuevo, son aquellas organizaciones que se van a ver más afectadas en este momento. Entender que todo lo que ocurre en la organización es trazable a través de información, porque lo que hacemos nosotros las personas es gestionar información. Y junto con esa información se producen bienes, servicios o cualquier otro valor, que es lo que damos como resultado. Somos grandes gestores de información, a la cual le agregamos otro tipo de insumos, principalmente conocimiento, y si vemos esto como un organismo, vamos a entender ahora que ese flujo es el proceso. En aquellas organizaciones en las que ustedes trabajen, o en cualquier organización, tenemos muchos flujos de información. El flujo de información que tiene que ver con la producción, el flujo de información que tiene que ver con la prestación de las diferentes cantidades de servicios que ustedes presten, el flujo de servicios que tiene que ver con pago a proveedores, con adquisiciones, con compras, con pago de sueldos, con impuestos, con atención al cliente, con gestión de reclamos. Son todos flujos de información diferentes, que en algún momento tienen que tocarse entre sí, tienen que integrarse. Una de las ventajas que nos va a dar comprender a la información como flujo es entender que esto es un río, tiene un punto de origen y tiene seguramente una desembocadura en algún océano, y así también es un proceso. Tiene un punto de origen y desemboca seguramente en algún punto final, que por lo general es un usuario, que es quien requiere nuestros productos o nuestros servicios. Eso es un flujo de valor. Nosotros lo llamamos río, flujo, como sea, pero hablamos muy mucho del flujo de la información en las organizaciones. ¿Qué hacemos los ingenieros en procesos? Cuando abordamos las organizaciones, tratamos de comprender sus procesos. Para poder comprender los procesos, tenemos que entender cuántos ríos fluyen por esa organización que es un organismo. ¿Cuántos ríos fluyen? ¿Cuántos ríos se unifican en un solo río? ¿Cuántos ríos se dividen como si fueran un delta? Y uno trata de entender ese flujo de información. ¿Por qué necesitamos comprender el flujo? Los que son ingenieros o los que estudian algo relacionado a ingeniería van a entender la palabra trazabilidad. Y si no, también la entendemos mucho de los envíos por Mercado Libre, cosas así. Tenemos que entender que la información en una organización, que es la base de un proceso, tiene que ser trazable. Si yo puedo trazar la información, puedo gestionar mi negocio. Si no puedo trazar la información, estoy a la deriva. Si yo no comprendo los flujos de las organizaciones, no tengo forma de entender qué información pasa, dónde comienza la información, dónde termina, dónde la información se une con otra información para generar otra instancia superior de información. Lo que viene después de comprender en organizaciones los flujos, los llamamos flujos de valor, y en toda organización existe al menos un flujo de valor, al menos uno, ¿bien? Después seguramente hay otros. Lo que nos pasa en las organizaciones, o lo que tratamos de hacer, es, en nuestra cabeza más ingenieril, comprender el proceso. ¿Qué es un proceso? Una representación de un flujo, ¿bien? O de un conjunto de flujos. Ustedes podrán ver en esta filmina que acá hay un conjunto de actividades unidas por flechas. Esas flechas que ustedes suelen ver en sus diagramas de flujo, en sus diagramas de BPMN, no son más ni menos que las representaciones de cómo fluye el río dentro de la organización. Y por supuesto las cajitas son representaciones de actividades donde obviamente tienen que ingresar conocimiento, insumos, recursos, personas, talentos, para poder transformar la información de entrada y los bienes de entrada en alguna salida. El proceso no es ni más ni menos, chicos, que una representación. El proceso en sí mismo no existe. Es una forma de comprender el trabajo conjunto que tiene que existir entre la información,
las personas con sus capacidades y su conocimiento, los recursos, la infraestructura y los requisitos del cliente. El proceso es multidimensional, cuando por lo general, y acá es donde viene la palabra desmistificar el proceso, lo hablábamos ayer con los chicos del curso de auditor, entender que un proceso es un papel escrito, es un punto de partida no muy conveniente para las organizaciones. Porque de ahí se entiende después que implementar un proceso es darle el papel a las personas para que la persona lo ejecute. Definir un proceso e implementar un proceso tiene que ver con, primero, comprender a la organización, comprender las capacidades que tiene la organización, comprender el entorno en el que la organización opera y la información que ese entorno le provee a la organización. Una vez que tenemos esa información, podemos comenzar a diseñar flujos de procesos. Y ese diseño de flujos de procesos va a tener que contener información en forma de requerimientos, capacidades en forma de personas con talentos o competencias, conocimientos preadquiridos en forma de personas, recursos materiales, recursos no materiales, insumos, infraestructura. Es decir, cuando uno habla de proceso, habla de todas estas variables al mismo tiempo. Por lo tanto, implementar un proceso implica formar personas, implica adquirir tecnología, implica practicar una y otra vez una versión de una práctica que tengo que lanzar a la vida real, porque seguramente la voy a lanzar con errores, porque esto es como un bebé que recién nace, ¿no es cierto? No sale corriendo. Entonces, el concepto del proceso es mucho más complejo, no complicado, sino complejo que solamente un procedimiento. Un proceso tiene adentro procedimientos, tiene formas de proceder, pero puede tener tantas formas de proceder como sean necesarias. Y acá viene el concepto de el proceso no es el procedimiento, ¿bien? El proceso es algo mucho más complejo. Yo acá les he puesto una presentación, una filmina, que de tanto hablar de la palabra procesos, ya hemos inventado qué significa, le hemos puesto nombres a las letras, para poder más o menos tener una noción de lo que abarca la palabra proceso. ¿Bien? Después me gustaría un poquito sobre el final, que después me levanten la mano y me comenten aquellos que en sus organizaciones entienden que un proceso es un papel escrito. Fíjense lo que es un proceso. Un proceso, vamos a ir en el orden que dicen las letras, pero un proceso tiene personas. Quienes ejecutan el trabajo o son personas o son capacidades. Y puede que hasta tu proceso sea totalmente automatizado. ¿Está bien? Pero quienes definieron esas capacidades para que funcione automatizado son personas. Es decir, al menos en el diseño del proceso intervienen personas. Entonces, va a haber personas, y hoy en día la mayoría de los procesos, salvo los que están 100% industrializados, requieren personas, requieren competencia, conocimiento, formación, evaluación. Recursos. Y acá lo separamos, en muchas organizaciones llamamos a las personas recursos, en otras las personas son personas, en otras son talentos. Vamos a llamar recursos a todo lo que tiene que ingresar en un proceso para transformarse en el resultado que el negocio espera. ¿Está bien? Obviamente acá vale aclarar que siempre miramos a los procesos desde el punto de vista del negocio. Y nos interesa que lo que consumo para generar ese resultado sea menor que el beneficio que me da el resultado. Si no, no estaría haciendo un gran negocio. Entonces también vamos a cuidar el tema de los costos y los valores, los tiempos, los insumos que se consumen, los desperdicios. Ahí viene el concepto de recursos. ¿Bien? Todo esto, les repito, son algunos de los conceptos que tenemos en cuenta cuando nos toca diseñar un sistema de gestión para una organización basado en flujo de información en procesos. Tercero, vamos a ponernos objetivos. Y sí, porque yo voy a fabricar algo, voy a producir un servicio, voy a dar un servicio, perdón, pero ¿con qué criterios vas a dar el servicio? ¿Cualquier salida está bien? ¿El producto que vas a fabricar, está bien que salga de un tamaño o de otro tamaño? ¿El servicio que vas a dar, está bien que lo des en un tiempo, en otro tiempo, con una forma u otra forma? ¿Está bien? Entonces, todos los procesos tienen valores, criterios, que están puestos de antemano
que los llamamos por condiciones, valores objetivos, que son contra los que después vamos a medir si ese proceso se ejecuta adecuadamente. Si los resultados que estoy obteniendo son los que yo quería obtener, y si los recursos que estoy consumiendo son los que quería consumir. ¿Está bien? Y cuando el resultado no sea análogo a ese valor predefinido, o los recursos sean más caros o más voluminosos que los que yo tengo planificado consumir, voy a tener que tomar algún tipo de acción para corregir mi sistema. Entonces, ahí nos entran los objetivos, predefiniciones que yo tengo que tener al momento de lanzar un proceso. Si no, tu proceso, siendo un proceso sin objetivos, es igual que nada. ¿Bien? Es igual que no tener un proceso, porque no tenés forma de controlar. La C de control, bueno, ya que me he puesto objetivos y tengo una definición, un proceso que ejecutar, lo voy a tener que controlar. Durante la ejecución de los procesos, nosotros principalmente que representamos las áreas de procesos, de calidad en las organizaciones, lo que hacemos justamente es tomar información del desempeño de esos procesos, cuando se ejecutan. La información del desempeño de esos procesos es justamente el río de información que hablamos al comienzo. Tomamos esa información, la procesamos, generamos indicadores, y con eso decimos si estamos parados donde tenemos que estar parados respecto del objetivo o no. Y tomaremos las acciones que sean necesarias. Por supuesto, al proceso le entra información, le entran recursos, le entra inyección de inversión, le entra todo lo que sea necesario para que se ejecute, y sale un resultado que es el resultado que se espera. A veces no es el resultado que se espera, a veces es un mal resultado, a veces es un resultado excesivamente bueno, pero sale un resultado. La salida del proceso siempre tiene dos salidas, básicamente. Cada vez que hablemos de un proceso, vamos a hablar de dos salidas. Este proceso genera, voy a mostrar mi mate, genera un mate, bien, vamos a fabricar un mate, pero este proceso también genera información. Siempre que hablemos de las salidas, vamos a hablar en dos términos. En términos de resultado, lo que generó el proceso, y en términos de desempeño. ¿Bien? Lo que vamos a tratar de ver acá es que este mate salió como tenía que salir. Sí, está perfecto. Ahora, te costó el triple, o tardaste el doble. ¿Se entiende? Una cosa es el resultado y otra cosa es el desempeño. Y como personas que entendemos los procesos, tenemos que entender que tanto el resultado como el desempeño tienen que estar dentro de esos valores objetivos. Porque si no estoy fuera de especificación, si no quedo fuera de mercado, o si no me cuesta tan caro o tardo tanto en dar los resultados que nadie me va a comprar. ¿Bien? O voy a tener excesivos reclamos. La O de operación viene con, bueno, hemos diseñado procesos, tenemos las entradas, la salida, los objetivos, métodos de control, los recursos, las personas, ponemos todo a operar. Y ahí viene el salto. La palabra operación, acá lo veo a Matías Drudi, que trabaja mucho en la operación, en banco. La palabra operación tiene que ver con hacer que la cosa ocurra. Sí, está muy lindo lo que hemos hablado hasta ahora, pero hemos hablado de vamos a hacer esto así, vamos a tomar esta información, sí, bueno, pero cuando pones la cosa en práctica, cuando pasás a producción, cuando la gente real empieza a ejecutar los recursos reales para dar resultados reales y consumir recursos reales, ¿cómo es la vida en la realidad? Y ahí viene la operación. La operación es quien manda en las organizaciones, porque la operación es la realidad. La operación representa el ahora, el aquí, el ahora, lo que está pasando. Y el problema que tenemos en estos escenarios de urgencia no es con los procesos que estamos diseñando que íbamos a lanzar el mes que viene. Los problemas que tenemos en este momento en las organizaciones con la crisis es cómo operan los procesos elementales que hacen a su flujo de valor. Los procesos elementales que hacen que una organización pueda estar viva, pueda recibir recursos, pueda generar bienes o servicios, pueda entregarlos al cliente y pueda cobrar por ellos para pagar sueldos o para pagar impuestos o lo que sea necesario. La operación es el gran problema que tenemos en los escenarios de crisis. ¿Está bien? Por lo general, cuando diseñamos procesos, nos suele pasar que miramos un mundo maravilloso, miramos, bueno, esto va a ser así, esto me gustaría que sea así, esto va a entrar por acá. A mí me gusta ser un poco más pragmático cuando trabajamos, y a veces a algunos clientes no les gusta mucho esto, pero esto es lo que tenés hoy. Entonces diseñemos un proceso que nos permita responder al hoy, con los recursos que vos tenés hoy, y con las necesidades que vos tenés hoy.
Y todo lo que nos guste para mañana, lo tomamos, lo dejamos guardado, porque tu proceso de hoy no va a poder responder a tus expectativas. Tu proceso de hoy va a poder responder únicamente a lo que es real hoy. ¿A qué me refiero acá? Muchas veces las expectativas de las personas que son usuarios de los procesos son más altas que la realidad de la capacidad organizativa. La organización siempre tiene límites para ejecutar. ¿Bien? Las personas siempre queremos más. Entonces hay que entender las expectativas de las personas y hay que entender los requerimientos reales que son implementables hoy en día en una organización. Y con ambos vamos a trabajar. Vamos a diseñar y a desplegar y operar procesos dentro de la capacidad que la organización puede ejecutar hoy. Y conforme comencemos a medir esta ejecución, este desempeño, y veamos que podemos ir mejorando, porque cada vez podemos ir un poquito más, vamos a ir tendiendo hacia dónde? Hacia estas expectativas que son las que tengo solicitadas o pedidas, que se van a ir transformando en requerimientos reales implementados. ¿Estamos más o menos, chicos, hasta acá? Yo los veo un poco, los tengo todos medios... Ahí los veo. Algunos están con cámaras, otros. Bueno, como decíamos, nuestro gran problema es la operación. La operación es el problema que está teniendo yo te diría, el 85% de las empresas hoy que no pueden ejecutar sus procesos básicos para sobrevivir, ¿eh? Sus procesos básicos. Es una cuestión de operación. Y por supuesto, una vez que estamos operando, esto es como cuando te compras el auto, el 0 kilómetro, y empezás a operarlo, lo empezás a manejar, pero cada tanto lo vas a tener que llevar a soporte, ¿bien? Al mantenimiento, el proceso requiere mantenimiento, las personas requieren formación, las personas ejecutando el proceso generan conocimiento, ese conocimiento necesita ser canalizado, replicado, los insumos necesitan ser reaprovisionados, la tecnología necesita ser cambiada, y continuamente vamos a estar operando y soportando el proceso, optimizándolo en cada ciclo de medición que tengamos. ¿Bien? Ustedes podrán poner en esta filmina todas las palabras que quieran. Yo, básicamente, la palabra procesos me cierro un poco hablando de todo esto. A ver, no sé si se pasó, tengo un poco de delay ahí, pero ahí vamos a empezar a hablar un poquito de cada una de estas cuestiones. Empecemos con las personas, ¿bien? ¿Cómo nos vemos las personas en momentos de crisis? Fíjense que las personas somos un elemento fundamental de los procesos. Todavía, después a quienes les interese y quienes conozcan del concepto de singularidad, van a saber que a fin de siglo no va a ser distinguible, por ejemplo, la persona de la tecnología. De hecho, la tecnología y lo tecnológico y lo biológico van a ser indistinguibles, ¿está bien? En ese momento a lo mejor esta filmina no va a tener sentido, pero por ahora sí tiene mucho sentido. Las personas nos vemos afectadas por la cuarentena, nos vemos afectados por cuestiones de que no sabemos si vamos a cobrar o no un sueldo, nos vemos afectados si somos vendedores porque no sabemos si vamos a cobrar o no una comisión, todos nos vemos afectados. Una persona que se ve afectada va a afectar el proceso. ¿Bien? La ejecución del proceso depende todavía y mucho de las personas. Por eso es que la charla que viene, creo que hay una charla, la siguiente charla, que no es hoy, no recuerdo exactamente, tiene que ver con motivación de equipos en tiempos de cuarentena. Cómo motivar a las personas para trabajar de la forma en la que estamos trabajando. Las personas, los procesos, discúlpenme, mientras más valor del intelecto humano, más susceptibles son a los estados de las personas. Entonces, ustedes fíjense cómo se sienten hoy en día, cómo trabajan, cómo se sienten personas que están cerca suyo. Seguramente han escuchado algún caso de alguna persona que está afectando el resultado del negocio. ¿Por qué? Porque las personas aportamos a los procesos muchas cosas. Lo primero que aportamos es nuestra capacidad intelectual. ¿Bien? Todo lo que sea después capacidad física lo vamos a ver a través de la forma de recursos. Pero nuestra capacidad intelectual es lo que más aporta al proceso. Y hoy en día hay una cuestión que es ineludible
en toda gestión que implica a las personas, que es la gestión del conocimiento. Las personas, a través de la información del proceso, ejecutar prácticas en el proceso, aplicando información y obteniendo resultados, generan conocimiento. Ese conocimiento es un activo intangible de negocios que no es lo mismo que información. El conocimiento no se escribe en un papel y se guarda. El conocimiento se transmite, y la única forma de transmitir el conocimiento es entre personas. ¿Está bien? En los momentos de crisis nos vemos muy afectados con la transferencia del conocimiento. Y el problema del conocimiento, si no se transfiere, es que se pierde. Porque el conocimiento, si no se transfiere, queda en la cabeza de las personas. Quienes aportamos valor intelectual a los procesos, tenemos conocimiento de la organización en la que trabajamos, pero está en nuestra cabeza. Lo peor que le puede pasar a una organización es perder ese conocimiento. Los momentos de crisis son momentos de riesgo de pérdida de conocimiento. ¿Bien? Por eso es que, por lo general, me interesa mucho tocar el tema de personas y la parte que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Vamos a la segunda, los recursos. Ahí hay un poquito más de cerebro, tenemos, no sé si se ve todavía, algunas moneditas por ahí, algunos euros, computadoras, conectividad y toda la cuestión, ahí aparece. También es importante, obviamente, porque las personas vamos a agregar capacidad. Pero ¿para qué vamos a agregar capacidad? Para ejecutar algo que un procedimiento dice. Pero nos hacen falta los medios. Entonces, si ustedes quieren pensar mínimamente, pero mínimamente en un proceso, tenemos que pensar en 3 dimensiones. La dimensión del procedimiento, donde está dicho lo que se tiene que hacer, que no es un proceso. La dimensión de las personas, quienes van a ejecutar el trabajo y aportar su conocimiento. Y la dimensión de los recursos. ¿Bien? Los medios a través de los cuales esta persona va a ejecutar lo que tiene que ejecutar. ¿Bien? De nuevo, vamos de nuevo acá. Acá en la parte de recursos viene la inversión de las organizaciones. ¿Qué significa invertir en procesos? Bueno, significa automatizar, significa formar a las personas, significa tener repositorios de información, significa tener trazabilidad de la información, significa gestionar el conocimiento, significa gestionar el activo que generan los procesos. Los procesos generan mucha información, que si la retroalimentamos convenientemente van a ir mejorando cada vez más los procesos y vamos a ir entrando en esta digamos, línea ascendente hacia la madurez de la organización en el entendimiento de sus procesos y el dominio de sus procesos. Los recursos básicamente son escasos. Hay organizaciones que tienen más recursos, organizaciones que tienen menos recursos. Lo que sí es una realidad es que aquellas organizaciones que invierten más recursos en la ejecución de sus procesos tienen un retorno de inversión mucho más alto que aquellas que invierten menos recursos. A lo que voy es, una cosa es implementar procesos y llevarlos manualmente, y otra es implementar procesos y hacer que la tecnología los ejecute por vos. ¿Bien? Seguramente el retorno de la inversión lo vamos a ver en mayor productividad, mayor capacidad de servicio, mayor ingreso, mayor en el tiempo. Acá viene el tema del objetivo, que tendrá que ver seguramente con los valores del estándar de mercado, o lo que ustedes se quieran proponer como objetivos, pero entender que siempre que lanzamos un proceso, que ejecutamos un proceso, va contra estos valores que habíamos hablado antes, contra algo predefinido. ¿Qué pasa en el momento de crisis? ¿Qué pasa con los objetivos en el momento de crisis? Estábamos hablando ayer con algunos chicos, teníamos objetivo de ventas. ¿Qué pasa con el objetivo de venta? ¿Bien? Ya sabemos que los objetivos no se van a cumplir en ninguna parte del mundo. Y como no se cumplen los objetivos, las organizaciones básicamente van en menos. Si ustedes se fijan lo que está pasando en la bolsa, ¿bien? Que cae, que sube, que cae, las organizaciones que caen es porque no se cumplen sus objetivos, la organización se deprecia y nadie quiere tener parte de esa organización. A lo que voy con los objetivos es, ojo, porque está perfecto tener objetivos e incrementarlos y ponerlos cada vez más altos. Pero en los momentos específicos de crisis, tenemos que entender que los objetivos pueden llegar a ser revisados. ¿Ok? No podemos forzar algo que no va a ocurrir en un momento donde todo el mundo está estresado. No todo el mundo, todas las personas, sino en un momento donde todo está estresado, todo está tirante. ¿Bien? Seguramente los objetivos tendrán que ser revisados, así como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está revisando
el PBI mundial, y así como Argentina está revisando su deuda, todo el mundo empieza a revisar. Las organizaciones también deberían ser sensibles y comprender que los objetivos deben cambiar al menos por un tiempo. Eso nos pasa con los objetivos en tiempos de crisis. Esta mañana tuvimos una reunión con una empresa muy grande, muy conocida, muy importante, que es cliente nuestro, justamente para revisar objetivos. Objetivos de producción, porque no, ya sabemos que como viene la cuestión, todavía quedan unos cuantos meses de, digamos, hasta normalizarse, y los objetivos de producción no se van a cumplir. Control. Medir. El control básicamente es medir. La palabra control es inherente a la palabra proceso, la palabra medición es inherente a la palabra control. Por supuesto que esto es uno de los puntos de retorno de inversión que yo les comentaba. Mientras más automatizado tenga mi flujo de información, mejor voy a poder tener control de los procesos y mejores acciones de mejora o retroalimentación voy a poder tomar. Las herramientas de control, también en los momentos de crisis, nos ayudan muchísimo, porque nos ayudan a entender dónde está parado realmente el proceso respecto de los objetivos que habíamos planteado. Y eso nos permite retroalimentarnos para bajar de nuevo a la O y replanificar objetivos si es necesario. Obviamente también existen organizaciones con niveles de madurez un poco más incipientes, que no necesariamente tienen herramientas de control, y lo que se mide mucho por percepción. En ese caso estamos trabajando con mediciones un poco más cualitativas, tan cuantitativas, y ahí lo que juega fundamentalmente es el conocimiento del negocio. Por eso es que el conocimiento es tan importante. Entradas, las entradas se van a ver afectadas, ustedes lo están viendo, las entradas desde los recursos económicos de los procesos, la disponibilidad de materia prima, todas las entradas en los momentos de crisis se ven afectadas, por lo tanto se va a ver afectada la operación del proceso, y por lo tanto se va a ver afectada la salida, y por lo tanto se va a ver afectado el objetivo del proceso. Las entradas dependen, en la mayoría de los casos, si hablamos del mundo industrializado, de todo el aparato logístico, que básicamente está funcionando limitados. En el mundo de las organizaciones, a lo mejor como la nuestra, que trabajamos un poco más con activos intangibles, las entradas todavía existen, pero las organizaciones que nos tienen que dar las entradas están de alguna manera colapsadas. Entonces, también nos vemos afectados con las entradas de información y de recursos para producir los resultados. Por supuesto que las salidas, que deberían ser verificables con los objetivos preplanteados, también se van a ver, por lo que dijimos recientemente, también se van a ver afectadas, y la operación, ni hablar. Bueno, ahí está, discúlpenme, vengo retrasado con la salida. Ahí está la salida. Y acá está el dibujito de la operación, la foto de operación. A mí me gusta siempre graficar a la operación como algo en movimiento, algo que se está moviendo. Ahí llega, en un ratito. La operación se ha ralentizado todo el mundo. Los procesos están frenados, están decrementados, acelerados. ¿Está bien? Con la producción para insumos de salud, están totalmente acelerados. Hay en todo momento, tenemos un cliente que lo llamo los otros días, y le digo, bueno, por esta situación que está pasando, quería decirte, hablar, me dice, no, no me digas, yo estoy como loco, me dice. Es una empresa que importa ciertos insumos que tienen que ver con el rubro de salud, no doy abasto, me dice, no sé qué hacer, no doy abasto. Entonces fíjense que mientras algunos estamos en esta etapa de recesión en procesos, hay empresas totalmente aceleradas. Esta empresa es una empresa que trabaja muy, muy bien en temas de procesos, y que tiene un trabajo ya de varios años en automatizar su gestión. He perdido la filmina, ¿no es cierto? Eh, un segundito les pido, que creo que se ha descompartido. Ahí está, Rodrigo. Ahí está. ¿Vamos bien, chicos? Gracias. No sé por qué se descompartió.
yo les comento yo estoy con la cámara del celular y con las filminas de la compu compartiendo porque me funciona mejor así con el internet que tengo en casa. Bien, entonces ahí está el dibujito de la operación. Esta operación que en tiempos de crisis, en algunas organizaciones va a decaer, lamentablemente, y en otras se va a incrementar, se va a acelerar exponencialmente. Lo que uno trata de prever es que aquellas organizaciones que hoy en día tienen que correr en su operación estén preparadas. Por supuesto que la habilidad de la información, si está automatizada, si funciona de alguna manera optimizada, va a permitir a estas organizaciones que tienen que dar resultados rápidos poder hacerlo. ¿Bien? De nada nos serviría trabajar a la velocidad que figura en ese gráfico y no poder dar respuesta al cliente porque la información nos retrasa. ¿Les ha pasado alguna vez seguramente que han interactuado con organizaciones o con procesos de atención, ustedes se imaginen, que va más lento de lo que ustedes necesitan? Es muy común, es muy común. Un ejemplo de lo que no va lento es un McDonald's, un ejemplo de lo que no va lento es, no sé, un Netflix, un ejemplo de lo que va lento es cualquier trámite que vos tengas que hacer público en Córdoba, en el ejemplo que se te ocurra. ¿Bien? A mí me tocó en algún momento vivir afuera por estudios, cuestiones así, en el año 2004, 2005, 2003, 2004. Y en esa época, me acuerdo que tuve que hacer un trámite para una visa, que en Argentina me tardaba un cierto tiempo, y lo hice en el 2004, por internet, en 15 minutos. ¿Está bien? Y no vi ninguna persona. Fíjense la diferencia, que obviamente es a lo mejor hasta cultural, ¿no es cierto? Pero son cuestiones en ese mismo lugar. ¿No? Viví en Nueva Zelanda, en 2004 ya existía el home banking, cuando acá todavía no teníamos idea de lo que era, y si vos pagabas tus servicios por home banking, es decir, si no ibas a molestar al banco, si no ibas al banco, si no te molestabas por ir al banco, todo lo que pagaras por home banking tenía un 10% de descuento. Obviamente eran home bankings horribles en esa época, pero ya existían procesos automatizados, ¿bien? Que hacían que las personas no tuvieran que ir a hacer una fila a un banco, que permitían que las personas puedan disponer de ese tiempo. Imagínense ustedes, nosotros, 5 años atrás, 10 años atrás, cuando no existía el home banking. Mira el tiempo que ganas y el tiempo que dispones por contar con procesos automatizados. Y hoy en día, vos podés pagar impuestos, por más que no puedas ir al banco, y podés disponer de dinero y hacer transferencias electrónicas, por más que el banco no esté funcionando. De hecho, el banco sí está funcionando. Lo que no están funcionando son los componentes de los bancos, ¿está bien? Los componentes de atención. A eso me refiero con la automatización de procesos en tiempos de crisis. Y ahí está, bueno, la figura de soporte, por supuesto, chicos, la figura, la piecita de herramienta. Todo proceso que es un organismo que tiene, o una máquina que funciona, va a tener que tener sus momentos de reparación, sus momentos de optimización, sus momentos de pulir, de mejorar, y este soporte tiene vida a partir de que yo puedo medir la operación. Si la operación genera datos, yo los puedo medir y con esa información puedo tomar acciones, o para corregir errores, o para prevenir situaciones que sean riesgosas y que afecten negativo o positivamente el proceso, o para mejorar lo que está bien y se puede mejorar aún más. Un gran ejemplo de mejora es cuando vos te medís respecto a tus valores objetivos, y resulta que ese valor objetivo ya te ha quedado holgado, ya está ese valor objetivo, ya es holgado, ya te quedó chico. Y las organizaciones nos pasa mucho, que vamos a ver organizaciones que están relajadas porque tenías que tener un tiempo de proceso de atención a clientes de 1 minuto 07 y estás en 1 minuto 03. Che, si estás en 1 minuto 03, tu objetivo en 1 minuto 07, ese objetivo ya te quedó grande. ¿Bien? Perdón, ya te quedó chico. Tenés que volver y retocar tu objetivo. Lo que quiero decir acá es que tanto en tiempos de crisis como en tiempos de buena vida para nuestras organizaciones, los objetivos tienen que ser permanentemente observados. ¿Y en base a qué los observamos? Al desempeño de la operación. Para eso necesito operar y generar información.
para generar información necesito comprender que esto es todo un flujo de información, que es lo que yo voy a trabajar para generar indicadores. Bueno, básicamente, entender más o menos el concepto del proceso, que no es nada diferente a lo que hablamos siempre, chicos, solamente entender que todos estos puntos que hemos hablado se ven afectados por los momentos de crisis de diferentes maneras. Lo que más nos preocupa o lo que más escuchamos en todos lados es el componente económico del proceso, obviamente, porque es lo que hace que la industria se mueva, el concepto económico de la organización, no del proceso. Pero en realidad son muchos los componentes que se ven afectados en una organización, y uno de los principales, y que preocupa mucho al management de todas las organizaciones, es el componente persona, ¿bien? Porque las personas afectan directamente. Entonces nos encontramos hoy en día, cada uno en nuestras casas, trabajando remoto. No sé si les pasa, pero trabajas más de lo que trabajarías, o estás conectado más tiempo de lo que estarías conectado normalmente, porque en realidad no tenés mucho más que hacer, y tus clientes tampoco, entonces aprovechás y ganás tiempo. Y surgen necesidades urgentes. Che, no hicimos aquello, ¿por qué no lo hacemos ya? ¿Por qué no definimos un proceso ya y lo implementamos ya? La pregunta es, ¿a vos te parece un buen escenario, una crisis, para tomarla como base y definir un proceso? Lo que podemos tomar son acciones de contingencia. Nadie está diciendo que no se puede actuar. Lo que estamos diciendo acá es, ¿te parece que es el momento donde lo único que importa es lo urgente, para definir algo que seguro es importante, pero que no es urgente? Por lo general, a los procesos los definimos en escenarios estables. Y las organizaciones, principalmente en Argentina, tienen sus picos, tienen sus subidas, sus bajadas, van y vienen. Y uno sabe que el escenario tiene que soportar ciertos picos y ciertas bajadas, y hay un rango de proceso. Ahora, el momento crítico, donde te vas afuera de cualquier límite, no es un escenario factible para definir un proceso. Se puede hacer, pero no es un escenario ideal. ¿Por qué les comento esto? Porque algo que yo sugiero que no se tiene que hacer ahora es sentarse a definir procesos porque no lo hice antes. Nos sentemos y definamos acciones de contingencia, acciones para matar la urgencia, si quieren. Y cuando termine esta urgencia, nos sentemos en el escenario un poco más normalizado y definamos procesos que contengan información de la operación normal. Y para los casos extremos existen las contingencias. Por eso acá les pongo, ¿qué es lo que no se debería hacer? No deberíamos sentarnos en este momento a escribir un procedimiento. Lo podés escribir. Ahora, es muy difícil implementar un procedimiento en este escenario. ¿Cómo vas a operar un procedimiento en este escenario cuando tenés todo aletargado? Cuando los insumos no sabes si te llegan, cuando las personas no están disponibles, cuando las capacidades no están al máximo, cuando el flujo de información de tu organización está cortado. Y ni hablar si tu organización no está totalmente automatizada, que alguna cosita que otra le quedó por ahí en carpetas, en biblioratos. No es el mejor escenario para definir implementación de procesos. Otra práctica que tampoco suma valor en este momento de crisis, chicos, forzar la ejecución de prácticas que no sirven en este momento. Hablábamos ayer con uno de los chicos y nos decía, porque tenemos para un X proceso 10 prácticas, y las tenemos que pasar sí o sí. Lo que no saben, lo que nos imponen las prácticas, es que si las ejecutamos de esa forma, no logramos ningún objetivo. Sí, hay prácticas que en momentos de crisis no son aplicables. Tendremos de nuevo, discúlpenme que insista, tendremos que tener planes de contracrisis, planes de contingencia. ¿Bien? Ojo con las prácticas obsoletas o estandarizadas que funcionan en escenarios normales. No forcemos la ejecución de procesos porque nos va a salir más caro, vamos a tardar más tiempo y es altamente probable que no demos resultado. Desconocer la trazabilidad de la información. Puede pasar, estoy tratando de armar el hilo de la charla acá, puede pasar que se nos corte la información. Seguramente en la mayoría de las organizaciones en este momento hay información que no se puede trazar. ¿A qué me refiero con la trazabilidad, chicos? Acá empezó, pasó por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hizo esto, ta. Conocer el estado de una situación, de un proceso, de la información en todo momento. Esto es como cuando vos compras
vas a la farmacia y compras un remedio que viene con un lote. ¿Viste? Y después salen las noticias en la tele, en el diario, y dicen, la ANMAT o no sé quién ha recuperado tal lote por verse, o tal lote de alimento, o tal lote de comida. Si no existiera la trazabilidad en el mundo de los alimentos o en el mundo de los medicamentos, tendríamos muchos casos de intoxicación y unas cuantas cuestiones. Acá no vamos a retirar un proceso de la calle. Lo que sí vamos a hacer es tener en cuenta que la trazabilidad nos va a permitir tomar decisiones. Y si se nos corta el hilo de la información, vamos a poder saber si lo podemos reemplazar con prácticas manuales o no. En los momentos de urgencia vamos a tener que aplicar algunos parches manuales sobre cuestiones automáticas que puedan no estar funcionando, porque se nos cortan las cadenas con las interacciones que tenemos con las otras partes. ¿Bien? Tenemos que saber que esa trazabilidad puede romperse, y si yo conozco el flujo de información de las organizaciones, voy a saber dónde intervenir, aunque sea temporalmente, para poner un parche y mantener cerrado ese concepto de procesos. No tomar acciones. Vamos a seguir cometiendo errores si no tomamos acciones. ¿Estás vos ahí? Perdón. Ah, perdón. Estoy escuchando a alguien, pensé que hablaba. No tomar acciones, ni para corregir, ni para prevenir, ni para mejorar. Está bien, estamos en momentos de emergencia. Pero si encuentro desviaciones que afectan el resultado de mi negocio, voy a tener que tomar acciones. Porque encima de que estamos en momento de crisis, estoy causando un perjuicio a alguien, con una no conformidad, con un desborde. Entonces, estar atentos, porque vamos a tener que aplicar cierto trabajo, digamos, manual, por decirlo de alguna manera, a aquellos procesos que cometan errores o cometan incumplimientos. Vamos a tener que trabajar con eso también. ¿Qué sí se debería hacer, chicos? ¿Qué sí tendríamos que tener en cuenta en los momentos de crisis? Y fíjense que lo que les estoy diciendo en los momentos de crisis es lo que hacemos generalmente cuando trabajamos en procesos. Solamente que en los momentos de crisis es como que todo se acrecenta. Tenemos que entender el contexto en el que estamos trabajando en el momento de crisis. El contexto del negocio, comprender qué es lo urgente, y en lo urgente, comprender que hay una cadena que agrega valor al proceso, que está compuesto de flujos que son esenciales para el negocio, y otras cadenas que son flujos del negocio que son importantes, pero que no son esenciales. Bien, muchas organizaciones, las estoy escuchando porque uno habla con sus clientes, lo único que vamos a hacer en este periodo es pagar sueldos e intentar cobrar lo que se pueda. Bien, obviamente vender. Tu aparato productivo va a estar produciendo para vender, entonces uno identifica lo necesario y lo mantiene prioritario. Los recursos que están escasos los va a concentrar en aquellos procesos que hacen a la cadena fundamental para que la organización siga en pie. Eso tiene que ver con comprender el contexto donde vos estás parado y cuáles son las fuerzas y los requerimientos que juegan por acá. ¿Bien? Mapear las interdependencias, ya lo hablamos un poquito en este sentido, de entender el flujo, saber dónde se rompe un flujo, entender la habilidad, determinar los recursos necesarios, asegurarlos en los momentos de crisis. Seguramente en las organizaciones entran en charlas particulares con las personas porque necesitan asegurar disponibilidad de recursos, necesitan asegurar fuerza de trabajo, necesitan asegurar insumos, conocimiento. Entonces, por lo general, ahí se acomodan los roles un poquito durante esta emergencia, hasta que la organización entra de nuevo en su esquema normal. Suele ocurrir que alguien toma un rol temporalmente en los momentos de emergencia para ejecutar algunas cuestiones que tienen que ver con procesos que en la vida normal de la organización no ocurre de esa manera. ¿Bien? Formalizar, comunicar, implementar y trazar. Acá cuando me refiero a formalizar, no me refiero a escribir un procedimiento necesariamente. Me refiero a acordar formas de trabajo, comunicarlas. Este punto tiene más que ver con las metodologías ágiles, chicos. Hacer pequeñas iteraciones, ponernos de acuerdo, comunicar la forma de trabajar en la emergencia, ¿bien? Y si esa forma después funciona, es candidata a ser automatizada para hacer proceso del negocio. Tengan en cuenta que en los momentos de emergencia nos ponemos creativos, es donde surge lo mejor de nosotros también,
y a lo mejor un proceso que esté esperando durante mucho tiempo para ser optimizado, en este momento encuentra su forma. Y cuando salimos de este momento de crisis, nos resta implementarlo y automatizarlo. Y por supuesto retroalimentarnos continuamente para mejorar, obviamente, ¿cierto? Acá la cuestión de retroalimentación se verá más o menos afectada, pero uno siempre sabe que tiene que mejorar. Todo eso nos va a permitir automatizar un proceso. Después es una elección nuestra y tendrá que ver con la capacidad de la organización, cómo implementamos el proceso. Acá tenemos una foto solamente que nos dibuja un proceso no automatizado. Aquellas organizaciones que tienen procesos no del todo automatizados, hoy la están pasando bastante peor que las organizaciones que tienen procesos automatizados. Porque básicamente les es más fácil operar, no han tenido que estresar en una semana o en menos de una semana. Esto es un ejemplo de una foto que ilustra que es un proceso automatizado. Las organizaciones que todavía tienen información manual y trazabilidad manual están tratando de acomodarse todavía, ¿bien? Lo cual implica bajas de producción, bajas de servicio, bajas, gente que no puede trabajar. Los procesos automatizados nos dan otra ventaja. Obviamente que somos conscientes de que no todos los procesos pueden ser automatizados en todas las organizaciones. De hecho, no existe organización con procesos automatizados al 100%. Sería una locura. Bueno, como última filmini para concluir, lo que yo he pretendido acá es, sobre la misma base de los procesos con la que trabajamos siempre, chicos, tratar de tomar los puntos que noto que están afectando a las organizaciones, principalmente nuestras organizaciones clientes. Nosotros en Kinetic tenemos más de 250 empresas clientes, muchas de las cuales son corporaciones, corporativas, y otras tantas, yo te diría mitad, otras tantas son pymes. Por supuesto que la pyme está totalmente afectada, la empresa corporativa tiene otra realidad, pero también tiene otros riesgos, ¿bien? Entonces, como consecuencia de esto, yo les diría, lo que les he escrito acá esto, es tener en cuenta, en momentos de crisis y momentos de no crisis, que estamos en un contexto que se mueve muy rápido, se mueve cada vez más rápido, en escenarios donde hay cada vez más jugadores, donde hay cada vez mayor excelencia de nuestros competidores, y tener en cuenta que esto que está pasando va a volver a pasar, a lo mejor no como un virus, como una cuarentena, pero escenarios que estresen a los procesos de las organizaciones y a sus resultados van a volver a ocurrir. ¿Bien? Estamos frente a potenciales guerras económicas y todo esto que pasa entre Estados Unidos y China, todo eso nos afecta. Tener en cuenta, en los momentos donde podemos sentarnos y diseñar y pensar en cómo queremos que funcione nuestra organización, tener en cuenta el concepto de la automatización, el concepto de las herramientas BPM, el concepto de las herramientas que integran tecnología existente, y tener en cuenta también la gestión de riesgos y la gestión de contingencia. Hoy en día no existe ningún estándar en el mercado que no gestione básicamente, yo les voy a decir, 5 componentes que son básicos para la industria hoy en día. Entender el contexto y las fuerzas que intervienen en el contexto, que lo hablamos recién. El segundo, entender que estamos parados en un entorno de riesgo. Por lo tanto, yo tengo que gestionar el riesgo, tengo que tener acciones de mitigación, planes de contingencia, para cuando el proceso funciona bien y para cuando lleguen momentos de crisis. La gestión del riesgo es una de las herramientas que nos ayudan en estos momentos de crisis. 3, incrementar las comunicaciones. Somos personas, somos máquinas comunicacionales, pero por supuesto en todas las organizaciones tenemos problemas de comunicación. La comunicación debe fluir mucho más en tiempos de crisis que en tiempos de normalidad, porque las personas están afectadas y la información está afectada. La cuarta, cambios. Hay que adaptarse rápido al cambio. Entonces los procesos de control de cambio, los procesos de gestión de configuración, que me van a permitir volver, ir para adelante, aplicar soluciones temporales manuales, tienen que existir y el proceso, la gestión tiene que estar acostumbrada a poder afrontar cambios y no morir con ellos. ¿Bien? Y me quedaba la última, que era el conocimiento. Ojo con los momentos de crisis, porque el conocimiento, si no está transmitido y transferido en la organización a más de una persona, corremos riesgo de perderlo. Entonces, contexto,
riesgos, comunicaciones, cambios y conocimiento. Son los factores que uno debería tener en cuenta en estos momentos. Y todo esto, obviamente, es soportado por tecnología. Mientras más tecnología le pongamos al proceso, más robusto lo vamos a hacer en estos momentos. Yo les puse acá también, para terminar, comprender que los flujos de valor, es decir, los procesos de nuestros negocios, basados en tecnología, no solamente son una buena estrategia de inversión, sino que también son buenos planes de contingencia. En este momento las organizaciones que se han automatizado están pasándolo un poquito mejor que las otras. Y, por último, la gestión por procesos. En este ámbito, si lo vemos como una fuerza que aporta valor al negocio, no es aquella empresa que gestiona, que tiene su área de procesos de calidad y la que no, esta empresa es mejor que aquella. Hoy en día, básicamente, entendiendo que tiene un mercado globalizado, totalmente dinámico, cambiante, altamente competitivo de excelencia y con unas cuantas crisis que nos van a tocar en el futuro, tener procesos es una base necesaria, pero no el proceso escrito en el papelito. Este concepto que hemos hablado, personas, recursos, insumos, conocimiento, información, mediciones, todo esto que hemos hablado, un sistema de gestión para el gobierno de los procesos de negocio. ¿Bien? Esto nos va a ayudar a optimizar el uso de la información, nos va a ayudar a alcanzar la madurez. ¿Qué es la madurez? Cuando el desempeño de tu negocio está basado en los procesos y en la información que los procesos generan su propia ejecución, y no el negocio basado en la intuición de 2 o 3 personas en una dirección. Cuando la organización se gestiona por sus procesos y por los resultados, decimos que una organización es madura. Cuando la organización se gestiona por medidas cualitativas y por percepciones, decimos que es una organización con un nivel de madurez más bajo. ¿Bien? Nos va a permitir esto también competir cada vez más y mejor, y por supuesto, lograr la sustentabilidad. Todas las empresas queremos sobrevivir, todas las empresas queremos ser mejores, queremos vender más, queremos tener a nuestros equipos lo más contentos posible, queremos mantener el circuito económico funcionando. Entonces, esto es una partecita, y no es todo, ¿no es cierto? Es una partecita, la gestión por procesos, para colaborar con todas estas cuestiones que hemos visto acá. Bueno, he acelerado porque me he pasado un poco de la hora, disculpen. Chicos, básicamente yo quería, no sé si he logrado, me gustaría que tenemos... Genaro, si estás por ahí, decime si tenemos algo de tiempo. Sí, seguramente sí, ¿no? Claro, Rodri, tenemos tiempo. ¿Perdón? ¿Me escuchás ahí? Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Sí te escucho. Dale. Simplemente yo quería acelerar un poquito para dejar a lo mejor 10, 15 minutitos para que, en caso de que ustedes tengan preguntas, quieran que comente algún caso específico, sin nombrar empresas obviamente, o alguna cuestión particular que nos toca vivir en este momento con las empresas que están en crisis, podemos levantar la mano y podamos conversar al respecto. Acá en esta filmina les dejo, todavía no se ve, pero ahí viene una filmina a continuación, que tiene mi mail. Después de esta charla, será un placer para mí, en caso de que les interese, obviamente, poder compartirles las filminas. Y ese que está ahí abajo, rodrigo.porta, es mi mail, @kinetic-mediocorp.com. Este mail es para quienes tengan duda, para quienes quieran conversar sobre algo particular, para quienes quieran hablar sobre cómo se automatizan, sobre qué hacemos nosotros en la automatización de procesos, o en general, o simplemente para pedir materia. ¿Bien? Bueno, tal vez se le cayó el internet a Rodri. ¿Hola? Ahí Ahí está, está, Rodri. Rodri. Ahí está. Voy a Sí, sacar esto ya, así nos podemos ver. Hola, hola. Ahí está. Ahí sí, los escucho, sí señor.
si alguien quiere hacer una consulta, que levante la mano y pregunte nomás. O no hay preguntas a lo mejor, ¿no? Pueden hacer así a lo mejor con la cabeza también o poner el pulgar si les interesa. Esta es una charla bastante básica, no es nada, es una realidad que nos está ocurriendo. Lo que a mí me interesa de esta charla es simplemente aportar un poquito de la experiencia que estamos teniendo montada sobre la temática de procesos. Nada, lo que nos está ocurriendo como organización, y que básicamente nuestro rol es ayudar a nuestros clientes en esta cuestión, ¿no es cierto? Trabajar con esto. ¿Es algo que a ustedes les ha servido, les sirve tener una visión de lo que pasa del lado de los procesos de la organización? ¿Ustedes interactúan del lado de los procesos? ¿Es algo que les aporta valor? ¿Es algo que obviamente son temas conocidos? ¿Alguien tiene alguna visión particular en su trabajo, si trabajan con procesos o algo relacionado? Rodri, ahí Mati levantó la mano, después está Débora y por último Leandro. Si que les parece, vamos en ese Perfecto. orden. Vamos Bueno, con... primero las Dale. damas, si Sí, les sí. parece. ¿Hola? Primero las damas, si le parece, ahí Débora, si quieres arrancar. Ah, dale. Vamos, Débora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo puntualmente creo que me llevo puntos importantes de esto, si bien son conceptos que uno más ya algo maneja, poder ponerle título, digamos, a estas cosas que nos han pasado en estos momentos en la me quedo con tres cuestiones básicas para sumar después de que pase todo esto con los grupos de trabajo, con las áreas. En la transmisión del conocimiento, yo trabajo en Gama, en la constructora, es una empresa que ha sido familiar, digamos, o sea, se consolidó con 6 o 7 profesionales, un grupo bueno, que han sido los profesionales que acompañaron siempre a la empresa, y hoy se ha notado mucho esto de la transmisión del conocimiento, quiénes fueron capaces de transmitir esos conocimientos y quiénes no. Entonces, en los grupos de trabajo, el trabajo autónomo se nota hoy con esto. Quien puede dar una respuesta a un cliente sin tener que estar permanentemente consultando, o puede resolver una contingencia con un proveedor sin tener que estar permanentemente consultando a sus superiores. Claro. Por otro lado, el proceso de la comunicación, como vos decís, Rodrigo, bueno, falla normalmente en todas las empresas, y para nosotros, que esto es un proceso de soporte, digamos, de acompañamiento, yo creo que hoy más que nunca se notó. Cuando no hay un flujo de comunicación sobre el estado general de las áreas, cuando no hay de manera permanente una reunión y comunicación entre las gerencias sobre las necesidades de cada uno y en qué etapa está cada uno, cómo funciona y demás, hoy en la toma de decisiones se nota. Queremos Sí. organizar reuniones que no hemos tenido en mucho tiempo, en 10 días, 20 días de cuarentena. La verdad que eso se está notando y es para poner el foco cuando uno regrese, ¿verdad? Y la otra parte, bueno, este flujo de información para la toma de decisiones, viene de la mano, ¿no? Cuando uno no sabe exactamente dónde está parado, cuando a mí, por ejemplo, que yo tengo a cargo el área de atención al cliente, y me he dado cuenta en estos días de decir, bueno, qué importante era tener a mano la noción de cuántos clientes me transferían el valor de la cuota, o sea, cuántos clientes están bancarizados y cuánto es el flujo de clientes que no están bancarizados, como para saber a cuánta gente voy a tener que dar soporte o ponerme creativa de decir cómo salgo a cobrar esas cuotas, cuando la gente te llama y dice, tengo posibilidad de pagarte, pero no lo puedo hacer por banco. Bueno, conocer esos datos, digamos, en cantidades y demás, en un contexto como hoy, sería de mucha utilidad. Entonces, bueno, estos conceptos, por lo menos a mí, me han sido de mucha utilidad,
está bueno sentarse, compartirlo, refrescarlo, ponerle título, para después uno tranquilo sentarse y llevarlo a la práctica. Está buenísimo lo que decís, porque de todo lo que he hablado, y ustedes habrán visto, yo siempre digo que hablo mucho y hablo rápido, disculpas por eso, pero quería transmitir lo que tenía preparado para ustedes. No lo has podido resumir mejor, o sea, porque no hemos hablado de nada nuevo acá. Si bien mi especialidad son los procesos, la estadística dentro de los procesos, y unas cuantas cuestiones un poco más puntuales, hemos hablado de algo general, y es lo que le pasa absolutamente a todas las empresas hoy en día, chicos. Nos está pasando a todos, y decir, ¿cómo no tenía eso? ¿Cómo no tomé tal cosa? ¿Cómo no empezamos con la práctica de reunirnos una vez a la semana? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y el tema de las comunicaciones es un problema en nuestras casas. Imagínate en una organización, o sea, ya son dos personas y tenés problemas, imagínate. De nuevo, discúlpenme, yo soy un cuasi fanático de la automatización de procesos, pero hoy en día las soluciones tecnológicas que existen para automatizar procesos, algunas de las cuales tienen valor de 0 pesos, chicos, o sea, tampoco es un concepto de inversión monetaria. Lo que sí se invierte es en tiempo de personas, en tiempo de diseño, en tiempo de entender, pero muchas veces ni siquiera tenés que hacer una inversión monetaria para eso. Cualquier cosa después, si quieren, me escriben y yo les puedo comentar algunas herramientas. Las herramientas hoy en día facilitan muchísimo el concepto de la comunicación. La mayoría de las herramientas tienen instancias de notificación, tienen muchas cuestiones que facilitan la comunicación. Entonces, ya no puedo decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo, estas cuestiones de que la comunicación es un engranaje que hace que las actividades se muevan. Si la comunicación falla, las actividades se mueven erróneas. Y por supuesto que el resultado es erróneo, ¿cierto? Entonces, confiemos en que la tecnología está acá para ayudarnos, ¿bien? Un buen diseño de procesos en una buena herramienta, con una buena interpretación de los procesos armada, ayudan muchísimo a la organización. Ayudan muchísimo. Así que, gracias, Débora, por tu intervención. Es más que oportuna y has puesto en palabras lo que, en 2 o 3 palabras, lo que yo quería transmitir como idea, ¿bien? Así que muchísimas gracias. Mati, si querés vamos con vos, Leandro, no te olvides tu pregunta. Dale. Bueno, Rodri, te transmito un poquito la consulta. Me ha tocado trabajar en empresas donde están un poco más maduras en lo que es proceso, en la automatización de procesos, y muchas veces esto de trabajar más colaborativamente es moneda corriente, pero también hay empresas en donde hay muchos hilos, entonces este flujo de valor del que hablamos se complica para llegar de punta a punta, ¿no? Puntualmente lo que quiero consultarte para que me transmitas tu experiencia es cómo has manejado esta necesidad de empresas que por ahí no están tan maduras y que si no está escrito no lo sigo. Cuando en realidad el proceso es evolutivo, cambiando permanentemente y necesito que ustedes también, como tanto que hablamos de la parte de recursos, colaboren en este feedback, darle más entrada a los procesos para seguirlo evolucionando, pero no me pidas que el proceso esté todos los días actualizado a la fecha, porque si no, no lo hago. ¿Cómo empezar a transformar? Bueno, no hace falta nombrar, pero Matías trabaja en una empresa muy grande, en una organización muy grande, no es una empresa, es una organización compleja, y vive una realidad muy particular que tiene que ver con esto. Fíjate lo que vos mismo me has dicho, Mati. ¿Cómo hace la gente, cómo hace uno para mantener el proceso actualizado día a día? De nuevo, partimos de una concepción. El proceso no es un procedimiento. Y lo que la gente te está diciendo ahí es, si el procedimiento, si el papelito no está actualizado, yo no me muevo, porque esto tiene que ver con una cuestión de la cultura organizacional. ¿Está bien? Esto es como, de nuevo el ejemplo, es como que vos te nace el bebé y vos querés que corra apenas nace, y el bebé no va a correr apenas nace. El bebé va a tener que pasar un tiempo, va a tener que evolucionar y va a tener que crecer. Y las empresas que tienen una cultura definida, porque todas las empresas tienen una cultura, y por lo general cuando trabajamos en procesos, en todas las empresas tenemos que abordar algún tipo
de reingenierización de su cultura, y la cultura, ojo, porque cuando se rompe, lastima, ¿bien? Hace mal a la organización, hace mal a las personas. Romper paradigmas culturales, a ver, es necesario, pero es muy doloroso. Por lo tanto, no lo digo tanto por el dolor que sientan las personas, lo digo que es doloroso, porque la organización como un organismo va a intentar frenar ese cambio. ¿Está bien? Lo que nos pasa, esta empresa con la que estuve reunido esta mañana, es muy parecida a la empresa en la que estás vos, Mati. Y tenemos que romper unas cuantas cuestiones paradigmáticas, porque la competencia de esta empresa, que es de Suiza, básicamente le está pasando el trapo. ¿Ah? Entonces, lo que ocurre es que o te me acomodas rápido, o te matan. Y en esa acomodada rápida, en realidad no existe la acomodada rápida, es o hacemos lo posible para entender la realidad del contexto en el que vivís, o te me morís, flaco. Ahora, esto comienza con un trabajo con las personas, y ahí viene la importancia de las personas. Por eso son un elemento, porque todo lo otro es inanimado. La persona es lo fundamental acá. ¿Cómo cambias un paradigma en una organización que históricamente se gestiona de esta manera y que ha crecido y tiene el nivel de volumen que tiene ahora y que es líder en su segmento, bla, bla, bla? ¿Cómo haces para cambiar un paradigma si la cosa siempre funcionó? ¿Bien? Y las personas que están adentro no necesariamente comprenden el contexto en el que están parados. Algunos sí, otros no. ¿Bien? Ahí viene trabajo que seguramente tiene mucho que ver con estos temas que nosotros trabajamos en Kinetic, con las habilidades interpersonales, las habilidades de motivación, de liderazgo. Tiene que ver con el trabajo en las personas. Y vos decís, bueno, pero persona no es proceso. Esperá, la persona es uno de los elementos constitutivos de un proceso. ¿Está bien? Entonces, trabajar en un sistema de gestión para el gobierno de procesos implica trabajar con las personas. Y acá viene el tema más fuerte. Cambiar un paradigma no es algo que va a ocurrir de un momento para otro. Cambiar un paradigma es una cuestión que va a llevar años en una organización. Va a llevar años. Y cuando la organización es un sistema más cerrado que abierto, donde las personas se retroalimentan entre sí, donde no necesariamente, no tienen mucha necesidad para mirar hacia afuera, cuesta mucho más. Aquellas organizaciones que están tocando la realidad de lo que ocurre, la pyme, la más chiquita, se ven más rápido en la necesidad de cambiar y comprenden la necesidad de cambiar más rápido. Por lo tanto, el cambio de paradigma es relativamente más simple. Las organizaciones como digamos las que estamos hablando, Mati, es muy complejo. No es imposible. Lo que pasa es que hay que empezar a trabajar con las personas, con quienes ejercen liderazgo, y ese trabajo es un trabajo bastante silencioso, lento, y lleva su tiempo. Cualquier cambio que vos quieras introducir a un proceso, una forma de trabajar, si las personas no están de acuerdo, van a ser boicoteadas. ¿Bien? Va a ser boicoteado. Incluso si las personas no forman parte del proceso. Esto tiene que ver con entender el contexto en el que hablábamos, chicos. Y esto lo hablamos ayer, discúlpenme los chicos del curso de ayer, pero en el contexto vos tenés una matriz donde tenés y fuerzas que influyen, y esas fuerzas aportan influencia y compromiso. Y todo el análisis del contexto es un análisis matricial. ¿Qué tanta influencia tiene esta persona y qué tan comprometida está con el beneficio de este resultado? El gran problema que tenemos en estos escenarios es cuando tenemos algunas personas que influyen mucho en los resultados de la organización, pero no están comprometidos. Alguien que influye mucho y no mantiene el compromiso que la organización necesita, que el proceso necesita, es básicamente una amenaza para el proceso. Y se tendrá que ser analizado y trabajado como una acción de contingencia, como una acción de mitigación, pero desde el lado de las personas, del cerebro, ablandando, trabajando, haciendo entender, con metodologías, con cuestiones más relacionadas a la psicología organizacional que a la parte dura de la herramienta. No se soluciona eso metiendo más o mejor herramienta.
porque en definitiva la persona es la que está bloqueando esa cuestión. No sé si me he expresado un poco, pero entiendo que por ahí viene, entendiendo de la organización La Clase, que por ahí viene también un poco. Estas organizaciones son, de nuevo, no son complicadas, son complejas. ¿Bien? Donde hay muchas capas de intereses, de niveles, de idas, de vueltas, hay hasta representaciones a veces políticas, sindicales, que hay muchos tipos de fuerzas que juegan y no necesariamente están en un poco de negocio. Perfecto, Rodri. Te agradezco mucho. Le cedo ahí la palabra a Leandro. ¿Te respondí, Mati? Perfecto, te agradezco mucho. Y queda Leandro. Leandro, quedaste para el Sí. final, te dejaron al final. Sí, para el último. ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Básicamente de lo que estuvimos hablando, yo actualmente estoy trabajando para Tarjeta Naranja, y estoy en el área de justamente de procesamiento y monitoreo de todos los procesos que tenemos en la empresa. Todo esto de ahora del teletrabajo fue todo un desafío, ya que somos una área 7x24. Y el gran desafío estuvo para mí, de mi lado, aparte de, yo creo que esto nos sirvió también como mejorar el trabajo en equipo que veníamos haciendo. Uh-huh. Nos sirvió más que todo por el tema de la comunicación, bueno, ya que hacemos todas las daily, todos los días, nos comunicamos todo el tiempo. Pero por lo que veo que por ahí es como que no, quisiera saber cómo se podría mejorar cuando uno tiene que crear nuevos procesos para otras áreas, cómo mejorar esa comunicación ahora que, más allá de que tenemos Zoom y todo, para poder entender mejor lo que el cliente quiere, y uno también entender que a veces como que hacemos mucho cortocircuito entre lo que él quiere y las herramientas que nosotros tenemos. y un particularmente, desafío. bueno, sí, es un desafío, y particularmente, bueno, Naranja es cliente nuestro, lo conocemos muy bien, nosotros estamos trabajando muy fuerte con Naranja en lo que es toda la Metodologías transformación ágiles. digital. Ajá, sí. Exactamente, todo lo que es la transformación, el coach en metodologías ágiles para la transformación digital, en la sucursal del futuro. Esto es más feliz que triste, pero es otro problema que tiene Naranja. Es un problema feliz. Es una organización que no se queda quieta en su movimiento cultural, no se queda quieta. Y ha hecho de esto una política de negocio. El no quedarse quieta en su cultura, siempre está inventando cosas nuevas, ahora están con las tribus y están con esto, y cambian la gente de piso, y vos vas y venís, y vas una semana y estás sentado en este grupo, y pasás la otra semana, estás en otro edificio con otro grupo, y se forman los squads, y estás en continuo movimiento, que te quedás quieto un día y algo malo pasa. Sí. Lo buenísimo de estas organizaciones es que son totalmente maleables y adaptables. O sea, son organizaciones destinadas a sobrevivir. ¿Bien? Exacto. Lo perjudicial es que no alcanzas a pensar un proceso o a diseñarlo que ya te cambia. Claro, exactamente. ¿Entendés? Sí, Entonces, nos paramos del otro lado. Yo lo que te recomiendo ahí, después cualquier cosa me escribís y te pongo en contacto con la gente de Kinetic, que está en Naranja, los que hacen todo el tema de transformación, porque básicamente, y ustedes ya están acostumbrados a trabajar con metodologías ágiles, no importa cuál, pero básicamente se van construyendo procesos por iteraciones. ¿Bien? Y el proceso son pequeñas iteraciones que van generando pequeños valores, y a lo mejor tu proceso no lo podés escribir en un papelito en un mes. ¿Está bien? Pero lo importante no es que lo tengas escrito, lo importante es que se ejecute y que el resultado de su ejecución sea consistente. Y si las personas están comunicadas adecuadamente y tienen dailies y tienen todas estas cuestiones, lo que menos, esto se los tengo que decir, pero no se los debería decir, lo que menos importa, chicos, es que existe un procedimiento escrito. Fíjense que las organizaciones que trabajan eficazmente con metodologías ágiles y tienen buena comunicación y respetan sus ceremonias de comunicación, no tienen procedimientos escritos y dan buenos resultados. Esto lo hablábamos recién, ayer, Paula, ¿se acuerdan? Sabina, Paula, que lo hablábamos. No tienen procedimientos escritos y son consistentes en su forma de generar resultados. Por lo tanto, sus indicadores son totalmente trazables.
yo te indicaría que vayas no por el camino de diseñar un proceso en forma cascada, sino que ir diseñando pequeños pasitos iterativos e ir formando el flujo que necesitas. Porque en cada iteración, algo del contexto te va a cambiar. Claro, exacto. Y estar bien atento al contexto. Bien atento, porque naranja es un contexto que no es impredecible, pero es increíblemente cambiante. Para bien. Sí, por ahí en un par de horas te vienen con una cosa a la mañana y en las 2 horas te lo cambian. Sí, señor. Y así funciona. Y así funciona. Pero hay que estar, para eso existe, la mejor aplicación que puedes hacer ahí es sacarle el jugo a las formas de trabajar ágiles basadas en la experimentación. ¿Bien? Bien. Muchas gracias. Por favor, un placer. Chicos, no los veo a todos porque hay muchos para una sola pantalla, pero voy a pasar acá. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene algún comentario? Estoy totalmente a disposición. Me gusta mucho esta charla. Se los ve bastante interesante. Yo miro para allá porque en realidad estoy mirando la compu, pero la cámara la tengo acá. ¿Estamos bien, chicos? Perfecto, Rodri. Muchísimas Si no gracias. hay más preguntas, yo para cerrar los invito a prender las cámaras y poner la mejor cara de un martes a las 8 de la noche y sacar para salir en las redes sociales. Mira la foto. La mejor cara de... ¿Cómo? Espera que Jackson. Liliana se está peinando. No. Mira. Ahí está Marcos Milán. Marcos Milanesio viene con una charla, ¿no, Marcos? Vos venís con otra charla después de esto. El jueves con la charla de automatización. Sí, señor. ¿Ya está anotado? Están emprendiendo. En la charla. Esto es casi como el aplauso a los médicos. Bueno, así cuenta de regresiva. Avisamos, saqué la foto. Ustedes mantengan esa sonrisa y yo en 3, 2, 1. Espectacular, ¿eh? Lo mejor del martes a las 8. Funcionó el proceso. Bueno, chicos, quedo totalmente dispuesto para responder lo que necesiten. Han anotado mi mail. Cualquier cosa están en contacto con Genaro, lo que necesiten. A aquellos que quieran, si les sirve, es una presentación muy simple, básicamente eran fotos para no poner mucho texto. Quedo a disposición de lo que necesiten. ¿Bien? Y muchísimas gracias por estar este tiempo acá. Espero que les haya servido y les haya gustado.